Voces que forman parte de la noticia. 9:06 a.m. Hay una nueva encuesta nacional y esta vez se trata sobre la desnutrición infantil denominada ENDI. Para hablar del tema, hemos convocado al director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. Él es el ingeniero Roberto Castillo. Roberto, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto estar acá en la radio. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y presto a poder conversar un poquito sobre la primera encuesta especializada sobre desnutrición infantil. Roberto, creo que tengo feedback. Necesito que le baje un poquito el volumen al radio, por favor, porque si no me genera feedback. Claro, con gusto. Ya. Le preguntaba o le decía, ¿de qué se trata esta encuesta nacional de desnutrición infantil y cómo se va a medir? Es interesante saber que se va a tomar en cuenta la desnutrición infantil en un tema de, como es, en una encuesta, medirlo por primera vez para saber la realidad de por qué los niños no están desnutridos. Sobre todo en una realidad en la que nos vamos a enfrentar a un fenómeno del niño y que probablemente las enfermedades van a afectar directamente a los menores y hay que saber su estado de salud para poder entender si están en capacidad o no de superar estas barreras que vamos a encontrar a futuro. Volvemos con la entrevista. Ingeniero Castillo, ¿me escucha? Sí, te escucho fuerte. Ahora sí, cuénteme por favor, ¿de qué se trata esta encuesta nacional de desnutrición y cómo se realizará esta encuesta? Lo que te quería comentar es que esta es la primera encuesta especializada para combatir la desnutrición crónica infantil. Arrancó el 15 de julio del año anterior y acaba de concluir el primer año de levantamiento. Okay. Es una encuesta que está diseñada para entender con mucho detalle cuál es la situación nutricional de nuestros niños y niñas. ¿Con qué objetivo? De que se pueda primero tener una evaluación de los nuevos niveles de desnutrición, evaluar la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición y complementariamente poder motivar, sobre todo sensibilizar a los gobiernos autónomos descentralizados y al nuevo gobierno que ejercerá sus funciones en los próximos meses, la importancia de luchar contra la desnutrición crónica infantil, para que tenga la ciudadanía una referencia. De acuerdo a la última información del INEC del año 2018, cerca de 1 de cada 4 niños menores de 2 años sufren de desnutrición crónica. Y esta realidad es más fuerte para la población pobre y sobre todo para la población indígena. De allí la importancia de invertir en los niños. Roberto, entonces la encuesta ya terminó su primera etapa. ¿Habrá una segunda etapa o ya con estos resultados podemos tener una encuesta fiable? Así es, o sea, lo que uno busca así como, mira, como se produce la inflación, el desempleo, que mes a mes uno puede tener información, lo que buscamos es desde el INEC que esta cifra se produzca de forma continua y que se evalúe todos los años la estrategia que esté implementada para poder combatir la desnutrición. La mayor aspiración es que esta iniciativa perdure, que se transforme en una política de Estado. Correcto. Y desde el INEC nuestro rol es garantizar que las cifras que se produzcan sean de la mejor calidad. Ok. Roberto, ustedes también estuvieron a cargo de la encuesta carcelaria, ¿verdad? Así es, el censo penitenciario. Ok, ¿qué resultados nos podría comentar que sean interesantes? Porque creo que hace muchos años nunca se había hecho una encuesta carcelaria en el país. De hecho, es el primer censo penitenciario realizado en el Ecuador. Este censo tuvo como punto de partida que existía una ausencia de información en el sistema carcelario. Ante la ausencia de información no se pueden diseñar y tomar políticas concretas. Entonces allí fue el presidente de la República, le dispuso al INEC la tarea de levantar el primer censo, que fue un formulario
que se indagó en los 36 centros de privación de la libertad, llegamos a censar a 31.321 personas. Este ejercicio, a su vez, debo resaltar que fue totalmente coordinado y articulado con el SNAI, con el Ministerio de la Mujer, que garantizamos, por un lado, la seguridad del personal civil que ingresó a las cárceles del país, y en segundo, y quizás la parte más importante, que se pudo conocer de primera mano la situación de los PPLs, cómo ellos se sienten dentro de las cárceles, conocer el lado humano. Y con esa información, lo más bonito para el INEG es cómo esto se cristaliza en una política concreta, de corto plazo, inmediata, con la firma de un indulto que el presidente de la República benefició a cerca de 30 mujeres que tenían vulnerabilidades, vivían con sus hijos dentro de las cárceles, algunas tenían enfermedades catastróficas y habían cometido delitos de menor connotación, no faltas graves. Entonces, con un enfoque de derechos humanos, se les ha dado una segunda oportunidad. Y esta acción solamente fue posible gracias a que ahora el SNAI y el Ministerio de la Mujer tienen por primera vez información de calidad que fue levantada, como te mencioné, por el INEG. Ingeniero Castillo, buenos días. Priscila Jacome le saluda. En este sentido, las beneficiarias fueron mujeres. ¿Se replicará lo mismo en la sección de varones? Sí, gracias Priscila por la precisión. De hecho, este es el primer indulto. Lo que está contemplado, y a pesar de que, digamos, no es competencia del INEG, pero sí aprovecho el espacio para informar, está contemplado que se firmen o se generen beneficios para otras poblaciones en estado de vulneración, independientemente del sexo del PPL. En este caso, digamos, se arrancó con las mujeres, pero también están previstos temas para personas con discapacidad, adultos mayores, que en sí el análisis técnico jurídico desde un enfoque de derechos humanos es el Ministerio de la Mujer, que está ahora trabajando con el SNAI para revisar otros perfiles y poder justamente hacer estas políticas que buscan darles una segunda oportunidad a personas que cometieron faltas leves. Algo que quiero también, Priscila, enfatizar a las personas que nos escuchan: no están saliendo bajo ninguna circunstancia personas que han cometido delitos que se consideran graves, que se consideran imprescriptibles, como por ejemplo lesa humanidad, asesinatos. Son temas que están especificados en el COIP. Las personas que han sido dadas de indulto son personas con faltas leves y en esa medida, insisto, es un enfoque de derechos humanos y que no se malinterprete este tipo de medidas o acciones. Ingeniero, y en estas encuestas, además, ¿qué otros factores se tomaron en cuenta? ¿Qué de nuevo tenemos en esta primera encuesta? Bueno, en esta encuesta, que de hecho es la primera, para que si ustedes quisieran conocer un poquito más en detalle, en www.ecuadorencifras.gov.es existe un visualizador, un dashboard, donde usted puede consultar las principales características sociodemográficas de los PPLs por sexo, por grupo etario, por los centros de privación. Por ejemplo, existen datos interesantes como se conoce ahora que ya el 10% de la población carcelaria son extranjeros, que el 96% son hombres, el 4% son mujeres, que existe cerca de 110 PPLs que se autoidentifican, por ejemplo, de la población LGBTQ+. La gran mayoría de los PPLs valora de manera neutral a mala la calidad de los servicios que existen dentro de los centros de privación, o sea, de la comida, la electricidad, el agua, la atención médica, temas que cualitativamente las personas que trabajan en el sector lo conocen, pero no tenían como un dato certero, técnicamente construido, y ahora, sobre todo, el interés de la sociedad civil, de todos aquellos colectivos que trabajan por los derechos humanos, pues bueno, con esa base de datos se pueden realizar políticas públicas en beneficio de algunas poblaciones, obviamente, insisto, bajo un criterio técnico y jurídico. Queremos agradecerle mucho al ingeniero Roberto Castillo por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto estar acá.
El ingeniero Roberto Castillo es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. Estuvo con nosotros hablando de la encuesta nacional de desnutrición infantil, así como el censo penitenciario de las mujeres. Espero que el de los hombres se dé rápido también, porque hay que hacerlo bastante rápido. Y era el ingeniero Roberto Castillo, como les decía, él es el director ejecutivo del INEC.